Hola, sean bienvenidos una vez más a su clase de español. El día de hoy hablaremos de un autor que es considerado el más grande de la lengua española y que escribió la obra cumbre de esta, la cual es Don Quijote de la Mancha. Me refiero a nada más y nada menos que a Don Miguel de Cervantes Saavedra. Es importante tener en cuenta que para hablar de Cervantes hablamos de un escritor que no está en su escritorio alejado del mundo, no, es un hombre que vive, que viaja, que conoce el mundo y que lo plasma en sus obras con un gran genio y de una manera espectacular. Lo primero de todo es saber que Cervantes nace en 1547 en Alcalá de Henares. Este va a ser el inicio de una vida llena de batallas, de viajes, incluso estará en la prisión y nos hablará de eso en sus obras. Él se enlista en la Liga Santa, que era una coalición de naciones católicas que se enfrentaban al Islam, y en 1571 va a estar presente en la batalla de Lepanto. Allí, pese a estar enfermo, con gran valentía sale al frente de batalla, era una batalla naval, sale a la proa del barco y se enfrenta a los musulmanes, lo cual va a hacer que sea herido en su mano y le va a dar el mote eterno por el que se le conoce, que es el Manco de Lepanto, ya que por esta herida su mano quedó inservible en dicha batalla. En 1585 va a publicar su primera obra, la cual es La Galatea, una novela pastoril que nos narra la vida de una joven y sus andanzas en el campo. Es su primera obra, no tiene una gran recepción, pero empieza a mostrar lo que va a ser su estilo. Después publica unas obras de teatro que están acá, entre las cuales resalta Los baños de Argel, ya que esta es una obra autobiográfica que nos narra su tiempo de prisión en el norte de África. Él se dirigía de Nápoles a España y es apresado por una flota musulmana y va a estar preso en el norte de África. Pero Cervantes no era un hombre que se quedara quieto. Él en ese cautiverio va a intentar escapar 4 veces y la última casi lo consigue, pero se quedó para que sus compañeros pudieran huir. Pese a esto, unos monjes van a tomar el puesto de Cervantes, van a pagar su fianza a los musulmanes y le darán la libertad. Después publica la que será su obra maestra y la que es considerada la obra cumbre de la lengua española, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta es una obra que nos cuenta la historia de un hombre que de tanto leer se vuelve loco, que ya no sabe distinguir la realidad de la ficción y que vive creyendo que es un caballero. Don Quijote le encantan las historias de caballería a tal punto de creerse que él es un protagonista de una de estas y que vive las fantasías y batallas que le ocurren a los caballeros que él tanto amaba y que tanto leía. Después de publicar esta obra, en la cual ya profundizaremos, publica las novelas ejemplares, que llevan este nombre de ejemplares precisamente porque quieren dejar una enseñanza, quieren por medio del ejemplo enseñar la moral de esa época. De estas quisiera resaltar El coloquio de los perros, que es una historia que, como su nombre lo dice, narra la charla, la tertulia, el coloquio entre 2 perros, Cipión y Berganza, que por una noche cobran razón y pueden hablar. Y lo curioso es que ellos se dan cuenta y dicen: somos perros, no deberíamos poder hablar, pero ya que podemos hablar, pues cuénteme su vida. Y lo interesante acá es que Cervantes, por medio de 2 figuras tan humildes como lo son los perros, nos cuenta cómo era la sociedad de su época, ya que estos perros pasan por ser perros de granja, ser perros de ciudad, ser los perros de una casa rica, a vivir de mendigar, perros de la calle. Y es el reflejo de la sociedad de su época. Es una forma cómica, satírica de mostrarnos todo lo que se vivía en ese siglo de oro en el que se labraron tantas letras de nuestra lengua. Lo interesante aquí viene, y es que a un año de publicar sus novelas ejemplares, en 1614, surge una segunda parte del Quijote, pero no escrita por Cervantes, sino escrita por otro hombre, Alonso Fernández de Avellaneda. Es una continuación apócrifa, que era algo que se solía hacer mucho en la Edad Media y que al parecer se sigue haciendo en el Renacimiento. Un autor escribía una obra y otro autor, sin el consentimiento, sin permiso, la continuaba.
decía, bueno, hasta aquí la de este autor, yo quiero continuar y me parece que la historia seguiría de esta manera. A Cervantes esto no le gustó y publica en 1615 la segunda parte del Quijote, que es no solo una respuesta sino una continuación y un final a esta historia de Don Quijote de la Mancha. Hay quienes dicen, la mayoría de los críticos dicen que la segunda parte del Quijote es superior a la primera. Esto se debe a que en esta segunda parte vemos una parte más humana, más verosímil. Si bien en la primera parte tenemos locuras como el famoso episodio de los molinos de viento que Don Quijote creían que eran gigantes, en la segunda parte Cervantes nos va a mostrar cómo era esa España en ese tiempo. Don Quijote viaja a Barcelona, va a estar en un castillo con unos duques y van a seguir estas aventuras satíricas que muestran no solo la historia de Don Quijote, sino una gran nostalgia de España por lo que era la Edad Media. Grandes autores de otras lenguas como Lord Byron de la lengua inglesa o Víctor Hugo de la lengua francesa dicen que El Quijote es una obra que se lee con una sonrisa pero a la vez con una lágrima en los ojos, ya que si bien tiene muchas historias muy cómicas, a la vez es ese reflejo de la nostalgia que muestra España por dejar esa Edad Media y entrar al Renacimiento, que se podría creer que es alegría como las demás naciones, pero para España es nostalgia, porque la caballería andante, de la que tanto se burlan en la obra, es un reflejo de ese espíritu tan español, de ese espíritu del Cid, de ese espíritu de los reyes católicos, que Cervantes precisamente amaba tanto. Ahora, quisiera que nos adentráramos a sus obras, a conocer cómo era el estilo de Cervantes. Y precisamente para esto traigo un ejemplo de la primera parte del Quijote, en la que se puede ver que por encima del estilo y de la perfección, Cervantes lo que quiere mostrar es el sentido profundo de la obra. Y esto lo hace a través de una poesía. Se encuentra Don Quijote en un bosque, triste porque está lejos de su amada, y quiere sufrir como sufrían los caballeros de las historias. Y por esto escribe los siguientes versos. Árboles, hierbas y plantas, que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mí mal no holgáis, escuchad mis quejas santas. Mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea, del Toboso. Es aquí el lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde y ha venido a tanto mal, sin saber cómo por dónde. Tráele amor al estricote, que es de muy mala ralea, y así, hasta henchir un pipote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea, del Toboso. Buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras que entre riscos y entre oreñas hallan tristes desventuras. Hirió el amor con su azote, no con su blanda correa, y en tocándole el cogote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea, del Toboso. Lo importante en este poema y lo que lo hace interesante es que tiene una métrica perfecta, tiene una rima consonante que le da una musicalidad perfecta, pero al final chilla, al final dice del Toboso, y toda la rima perfecta que se venía trabajando se pierde. Y esto lo hace Cervantes para mostrar que Don Quijote le parece más importante decir quién es su señora, Dulcinea del Toboso, que la perfección métrica. Es el sentido por encima del estilo, cosa que será muy propia de este periodo en autores como Quevedo, como Góngora. El estilo es perfecto, pero Cervantes quiere que más que un estilo perfecto, el sentido sea profundo. También quisiera mostrarles cómo Cervantes se veía a sí mismo, y esto lo hace en el prólogo de su segunda parte del Quijote, donde nos dice lo siguiente. Es una escena bastante interesante, ya que los prólogos de Cervantes no suelen ser como los de otros autores. En la primera parte del Quijote, el prólogo es un escritor que quiere escribir un prólogo, lo que hace básicamente un prólogo sobre cómo hacer un prólogo, cosa que no se había visto antes. Y en la segunda parte nos va a contar cómo lo veía el mundo, cómo se veía a él mismo. Dice lo siguiente. Apenas oyeron el nombre de Miguel de Cervantes cuando se comenzaron a hacer lenguas. Esto se refiere a unos personajes extranjeros, un alemán, un francés, que venían a visitarlo. Encareciendo la estimación en que, así en Francia como en los reinos sus confinantes, se tenían sus obras, la Galatea,
que alguno de ellos casi tiene de memoria la primera parte de esta y las novelas, refiriéndose a las novelas ejemplares. Fueron tantos sus encarecimientos que me ofrecí llevarles que viesen el autor de ellas, que estimaron con 1000 demostraciones de vivos deseos. Preguntáronme muy por menor su edad, su profesión, calidad y cantidad. Halléme obligado a decir que era viejo, soldado, hidalgo y pobre. A que uno respondió estas formales palabras: pues, ¿a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado el erario público? Acudió otro de aquellos caballeros con este pensamiento y con mucha agudeza, y dijo: si necesidad le ha de obligar a escribir, ruega a Dios que nunca tenga abundancia, para que con sus obras, siendo el pobre, haga rico a todo el mundo. Cervantes es un hombre que se ve a sí mismo como un soldado pobre, como lo eran los soldados de su época, como un hombre que vive casi que del diario, después de haber estado en las cortes, después de haber estado en un gran ejército, y bien lo dice en el prólogo: si la necesidad lo tiene escribiendo también, pues ojalá nunca sea rico, porque con esa pobreza que tuvo, fue capaz de darle la riqueza de sus letras a la humanidad.